Suena la alarma, estiras el brazo. Solo 5 minutos, te dices. Pasan 45, todavía no sales de la cama, pero ya procesaste una pelea en redes, 3 tragedias mundiales y la vida perfecta de un extraño. Vas tarde y sin haber dado el primer paso del día, ya te sientes agotado. ¿Te suena familiar? No es falta de voluntad, es que el mundo moderno diseñó un laberinto donde tú eres el sujeto de prueba. Las adicciones de hoy no huelen a humo ni vienen en frascos. Viven en tu bolsillo y están hackeando tu sistema de recompensas para robarte lo más valioso que tienes, tu paz. Hoy vamos a desarmar estas trampas una por una. Te voy a enseñar técnicas como la fricción visual para que recuperes el control de tu cerebro en menos de lo que dura este video. El problema empieza aquí. Tu cerebro no está diseñado para el bienestar, sino para la supervivencia. Las redes sociales funcionan como una máquina tragamonedas. Esa incertidumbre de no saber si el próximo video será increíble, trágico o aburrido dispara tu dopamina por las nubes. Estás atrapado en un bucle de anticipación que agota tu energía antes de que tus pies toquen el suelo. ¿Cómo lo cortamos hoy mismo? Empezando por la fricción visual. Tu cerebro es adicto a los colores brillantes y contrastes altos. Son señales de recompensa. Si quitas el color, rompes el hechizo. Haz esto. Ve a los ajustes de accesibilidad de tu teléfono y activa la escala de grises. Al instante, ese portal mágico de dopamina se convierte en un periódico viejo y aburrido. Sin el estímulo del color, el trance se rompe y recuperarás la capacidad de soltar el aparato sin esfuerzo. Pasemos a la segunda adicción, una por la que la sociedad moderna te aplaude: la adicción a la falsa productividad. Llegas a casa después de un día agotador. Te sientas en el sofá a no hacer nada y en menos de 2 minutos sientes una opresión en el pecho. Sientes culpa. Sientes que estás desperdiciando tu vida. Biológicamente, tu cuerpo se ha vuelto adicto a sus propias hormonas de alerta y estrés. Al vivir corriendo de una tarea a otra, tu cerebro asume que estás en un estado de emergencia constante. Cuando por fin te detienes, tu sistema nervioso entra en pánico porque interpreta la calma como una amenaza. Te has vuelto incapaz de descansar. ¿Cuál es la solución? Tienes que rehabilitar tu sistema nervioso con lo que llamaremos descanso intencional. Tu rutina necesita bloques innegociables de vacío. Agenda 15 minutos al día donde tu única tarea sea existir. Sin música de fondo, sin pantallas, sin limpiar la casa. Solo tú, mirando por la ventana o cerrando los ojos. Los primeros días sentirás una ansiedad terrible. Tu cerebro te rogará que te levantes a hacer algo productivo, pero debes resistir. Le estás enseñando a tu biología que el silencio es seguro y que no hay ningún depredador persiguiéndote. Solo enfrentando esa incomodidad volverás a descansar de verdad. La tercera trampa es quizás la más tóxica para tu salud mental: la adicción a la indignación digital. Piénsalo bien, ¿por qué pasas media hora leyendo los comentarios de una noticia que te enfurece? ¿Por qué te enganchas en debates mentales con extraños de internet? La psicología nos enseña que el enojo es una emoción activadora. Cuando estás físicamente estático frente a una pantalla, tu cuerpo se aletarga. Sentir indignación envía un disparo de falsa energía a tu sistema, haciéndote sentir vivo, superior y poderoso. Las aplicaciones lo saben y te muestran intencionalmente el contenido que más te irrita, porque saben que tu cerebro no podrá apartar la mirada del conflicto. ¿Cómo cortas esta cadena? Con la dieta de eliminación implacable. No puedes confiar en tu fuerza de voluntad cuando tu biología exige estimulación. Tienes que alterar tu entorno. Entra a tus redes hoy y deja de seguir. Silencia o bloquea cada cuenta, persona o portal de noticias que utilice el enojo o el drama como gancho. Si no te educa ni te hace genuinamente feliz, bórralo. Además, si sientes ese impulso biológico de discutir o indignarte por un titular, deja el celular a un lado. Relaja los hombros, cerra los ojos, inhala profundo y exhala lentamente. Date unos segundos, y si todavía necesitas responder, escribí lo que pensás en un papel. Muchas veces no querías participar de un debate, solo necesitabas descargar el enojo. Si respondes impulsivamente, podés terminar atrapado en un bucle que te deja todavía más indignado. La cuarta adicción invisible: las microinterrupciones.
Estás en el ascensor por 10 segundos y sacas el celular. Esperas a que se caliente el café y sacas el celular. A veces, incluso sientes que vibra en tu bolsillo, pero no hay nada. Has destruido tu tolerancia al aburrimiento. Tu mente ha sido condicionada a exigir un pequeño golpe de novedad cada 30 segundos. Esta es la razón exacta por la que ya no puedes sentarte a leer un libro complejo o concentrarte en un proyecto importante sin sentir que tu cerebro se asfixia. La cura para esto es la sobrecarga progresiva de atención. Trata a tu cerebro como un músculo atrofiado. No intentes concentrarte por 3 horas de golpe porque vas a fracasar y a frustrarte. Empieza hoy dejando tu teléfono físicamente en otra habitación. Pon un temporizador de solo 15 minutos y dedícate a una sola tarea. Cuando sientas ese tirón fantasma en tu cerebro de querer revisar una pantalla, reconoce la incomodidad, respira, pero no te muevas. Estás reconstruyendo literalmente las vías neuronales de tu capacidad de enfoque profundo. Romper estas adicciones invisibles va a ser incómodo al principio, y eso es una buena señal. Significa que estás dejando de reaccionar automáticamente y empezando a recuperar el control. No necesitas cambiar toda tu vida hoy. Elegí una de estas conductas, aplica una de las soluciones y sosténela durante los próximos 7 días. Recupera el silencio, recupera tu atención y volvé a decidir qué haces con tu tiempo. Pero puede pasar algo extraño. Finalmente, alejas el celular, eliminas las distracciones y tenés tiempo para hacer eso que venís postergando. Y aún así, no empezás. Porque a veces el problema no es la falta de tiempo ni de disciplina. Es tu propia mente encontrando 1000 maneras de evitar aquello que sabe que debería hacer. Si de verdad querés terminar el día sintiendo que avanzaste, el próximo paso es entender por qué procrastinás y cómo dejar de sabotearte. Ese es el video que te recomiendo ver ahora. Contame en los comentarios cuál de estas adicciones reconociste primero en vos. Suscríbete para seguir entendiendo cómo funciona tu mente y nos vemos en el próximo video.